Lo escuchan ustedes ahí de fondo a él hablando y también ya viendo precisamente eso que está ojeando, ¿no? Lo ven también en pantalla, lo ven ahí. Hombre, lamentablemente tenemos que seguir con la mascarilla puesta, por eso es que los tapabocas, como dicen el otro. Hombre, pero yo no sé, yo me niego un poquito. Saludo yo al amigo Germán Rodríguez Cabrera, bienvenido, caballero. Muchas gracias. Bueno, y me niego un poquito a que me tapen la boca, oiga. Bueno, no queda otra cosa que llevar el barbillo, que lo llaman también en Sudamérica. Sí, sí, Lo sí. estaba viendo el otro día. Bueno, Pero bueno, todo sea por la salud. bueno, somos muchos los que nos hemos dejado perillita y barba. Yo creo que tanto ponerse lo que es la mascarilla al final, pues bueno, optas por dejar que el pelo, que el vello fluya Sí. Yo he optado por recortármela. Yo siempre he tenido la barba mayor, pero sí, he optado ¿verdad? por recortármela. Cierto. Bueno, yo les digo una cosa. He tenido ocasión de ir ojeando temas y se lo dije a Germán cuando estábamos en el bar previamente. En los poquitos tiempos que tengo libre de coger y ordenar algunas cosas. Me he encontrado entrevistas y cosas que hemos hecho conjuntamente y estuve recordando a Per Lillieström, esa pues visita que hicimos a su casa. Me acuerdo de aquel canal de TEA con el dragón, era un dragón, ¿verdad? La gárgola, una gárgola zoomórfica maravillosa, Sí. única, de las que se conservan al menos. Pudieron haber habido otras que no lo sé, pero de las que se conservan son de las más interesantes que tiene este pueblo. Y la visita, ahora recordándolo, fue muy interesante porque nos trató muy bien. Muy La bien. casa era una maravilla. Sí, cierto. Y él fue muy, muy agradable en trato. La entrevista incluso sirvió para aclarar puntos de otras investigaciones y demás. Fue una cosa muy interesante. ¿Cierto? Bueno, además que yo había tenido ocasión de haberlo entrevistado con anterioridad con el Diario de Avisos, le sacamos un artículo en el Diario de Avisos donde él hablaba acerca de cómo, bueno, temas relacionados con lo que es en sí porque él era, además de un gran artista, de pintor y demás, pues también era un amante de la historia. Pertenecía, que eso poca gente sabe, a la Real Sociedad de Historia, Amigos de la Historia de Gran Bretaña, del Reino Unido. Sí, ¿no? Y tenía, ¿te acuerdas que tenía en la casa una amplia colección de planos de época, sobre todo de toda la parte norte de Europa? Y tenía mucho grabado de planos de toda esta zona, de grabados de geográficos de esta zona norte. Y él planteaba, ¿te acuerdas que una de sus teorías era que los vikingos habían llegado a Canarias? Sí, no. Y decía incluso de cómo blanquearse el pelo con una de las euforbias y demás y tal. Bueno, un tema que está escrito, yo le digo, está la hemeroteca, la pueden encontrar en el Diario de Avisos. Y bueno, era muy, muy interesante todo lo que nos dijo y además con datos, es decir, que era un hombre que no era No. eso, de hablar por hablar, sino con datos fehacientes. Era muy interesante. La visita, el trato y la visita fue muy interesante. La otra vez que lo traté después, ya pasado ciertos años, también fue igual de agradable. Sí. Y es un personaje interesante. Luego, cuando murió, antes de Soltea, le dedicó una exposición, unos pocos años antes de morir, Pájaros. Y luego, cuando falleció la tertulia, le hicimos un homenaje en el Teatro Cine, porque consideramos que era un personaje interesante para la historia de este pueblo. Es de los pocos artistas extranjeros que residían de manera estable en el municipio, ¿no? Bueno, como hace tanto tiempo que con esto de que tú estás liado y yo estoy liado, el tema de la pandemia, y como dices tú, una cosa va después de la otra, ahora toca Rusia, ¿qué tocará después, Dios mío? Bueno, pues lo cierto es que hemos postergado, hemos dejado lo del tema de la tertulia de los lunes. Acuérdate que habíamos hablado con el presidente del casino Realejos para grabar allí, así que desde que se pueda ya tengamos posibilidad de hacerlo, lo volvemos a grabar, ojalá que sea sin mascarilla y que pues podamos hacerlo, como digo. Vale la pena, creo que es necesario además retomar Sí. y que la sociedad actúe de manera natural. La cultura siempre ha estado en manos de la sociedad, no puede ser una cuestión. Y creo, modestia aparte, que el círculo que hemos creado, este grupo de amigos llamado La Tertulia, creo que ha tenido resultados más positivos que negativos, ¿no? Bueno, yo estos días que saludé a Billy por aquí, que vino con Silvia, con el libro y demás,
que estamos preparando con mi hermana Remy, precisamente en el apartado Guajara, una entrevista muy bonita. Va a ser muy bonita porque vamos a grabarla fuera en exteriores. Tenemos el recurso del vídeo Sí. Bueno, un montón de cosas, ideas que hay muchas y ganas que también, por supuesto, que como decía el Pidio, Realejo, que para eso me pagan a mí en este municipio. Principalmente, y como tal me debo a ellos. Por lo tanto, es un día de fiesta cada vez que viene pues Germán, porque Germán se prodiga en nuestro municipio con nuestras cosas. Y hay una cosa que Germán dijo a micrófono cerrado, que es con lo que yo quiero comenzar la entrevista que tenemos con él hoy, y es precisamente que es como si fuese un iceberg, como un iceberg. Es decir, la cultura y sobre todo la historia del municipio de Los Realejos tienen una infinidad de opciones que están por descubrir. No que no existan, existen, lo que hay que ir a buscarlas. O interpretar lo que conservamos o existió de otra manera, que tal vez no siempre hay que enfrentar el estudio o el análisis de ciertas cosas desde modo tradicional o ortodoxo. A veces hay que ser más transversal para poder llegar a interpretar o analizar y poner en valor estas cuestiones que a priori parece que no tienen mayor trascendencia, pero que nos pueden hablar de muchas cosas. Yo no sé, es como todos criamos gusanos de seda, Sí. y todos hemos visto que todavía se conserva mucho moral y mucha morera suelta plantada por ciertas zonas del pueblo. Y yo me acuerdo de criar gusanos en mi casa. Todavía en casa de mi suegra hasta hace muy poquito los nietos pues los tenían, ¿eh? Pues eso, si lo vemos así aisladamente, no deja de ser un moral más y una cosa curiosa de que los niños se responsabilizan Sí, cierto. con el tema de estar pendiente de darle a comer a los gusanos. Y Una educación, es otra cuestión. Va más allá, te das cuenta, es otra lectura, ¿no? Pero alguien me dijo... Pero eso. si lo miras desde un punto de vista histórico e intentas buscar el por qué tanto moral, te encuentras que existía una industria muy importante de la seda que en Los Realejos llegó a ser muy destacada desde el siglo XVII hasta el XIX. Sí. Y ahí tienes a personajes tan interesantes como María Betancourt y Agustín, su hermano, que diseñan una máquina para entorchar, para poder desarrollar toda la industria de la tejeduría. Tremendo. O te encuentras cuando empiezas a investigar sobre el Colegio San Agustín, que quien lo construye es uno de los principales tejedores y manufactureros de la seda en este municipio. Entonces, y que eso estaba por todo el norte y que hasta la industrialización sobrevivió. Y cómo eso se ha perdido, pues los restos de esa industria que nos dio mucho prestigio en una época, pues vienen a ser esos árboles que quedan y esa tradición familiar de mucha gente de criar gusanos de seda. ¿Sabes que don Guillermo Camacho me dijo una cosa un día que me pareció a mí elocuente? A ver, quizás en ese momento, por la juventud y demás, uno no lo analizaba, pero lo bueno que tiene la edad es que con el tiempo te vienen todas las cosas a la cabeza y vas recuperando algunos momentos que si te quedaban en esa parte del cerebro que ahora parece que se despierta, ¿no? Y lo que me decía, no es lo mismo leer el enunciado o leer y quedarte solamente con lo primero que ir más allá. Entonces yo lo que les invito a ustedes es que no solamente se queden con Hilaria de Avia, la musa de Cipriano de Arriba, sino que vayan más allá, que es lo que ha hecho, por ejemplo, pues Germán, y no ahora, lo viene haciendo hace mucho tiempo, y que yo siempre lo he defendido. Es decir, es volver a releer, volver a tratar de eso que está escrito, que es el trabajo, por ejemplo, de Cipriano de Arriba, el poderlo ver desde una óptica y dices tú, contra, pero si está nombrando a Los Realejos, si habla de esto, si habla de lo otro, sí. Es decir, somos desconocedores porque en realidad nos hemos quedado, como decía el ilustre portuense Tomás de Iriarte, como el rico erudito, nos hemos quedado con la tapa de los libros, nada más, y presumir de ello, y sacar títulos y sacar cosas, pero que hay mucho dentro, ¿no? Los libros hay que leerlos y hay que leer los trabajos, ¿no? Incluso la relectura de lo que a priori parece que ya está todo analizado, a veces te lleva a plantear, porque como tú bien dices, uno evoluciona con los años. Sí, cierto. No es lo mismo como éramos antes, como somos ahora. El ojo se educa de otra manera, las sensibilidades evolucionan. Bueno, y en casos en los que van para atrás. Sí. De todo hay. Pero a priori, si mantienes una curiosidad intelectual, pues, o de amor al pueblo, pero bueno, dejémoslos a otros niveles, te das cuenta de las
múltiples lecturas que tienen estas cuestiones. O sea, puede ser muy interesante en la obra de Cipriano de Arribas, por ejemplo, a través de las Islas Canarias, desde un punto de vista como crónica turística, digámoslo así, de un turista de interior, pues sí, tiene su visión, pero también tiene una lectura farmacológica, tiene una lectura etnográfica, tiene, por ejemplo, el recoge ahí, que es una cosa que yo le atribuyo a su mujer, el tema de los santiguados, rezados, refranes, todas estas cuestiones que también es otra parte del estudio y que para el estudio de esto a día de hoy, el tener de referencia el trabajo de Cipriano nos puede ayudar mucho, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues mira, pues estamos en enhorabuena porque cuando un realejero como es pues Germán publica Casarum, exacto, ¿no? Que es la revista de Ciencias Sociales y Humanidades dependiente del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, pues uno de sus artículos, lógicamente, pues bueno, se pone uno muy contento. Él nos avisa, nos llama, nos manda un mensajito para que estemos pendientes de todo ello, porque lógicamente hay veces que, hombre, yo reconozco que intento margucear en la red y buscar cositas y demás y tal, pero hay muchas veces que nos puede más el día a día, el trabajo, las cosas, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? De encontrar a alguien que ya esté publicando con esta seriedad, con estas cositas, ¿no? Este es el caso de esta mujer, porque Hilaria de Avia, ¿no? Que tiene un nombre que es... Está muy poético. Muy poético. Muy propio todo del siglo XIX. Bueno, es tan poético que incluso tiene que ver algo con, si no me equivoco, hasta con... alguna parte del municipio donde nació, bueno, donde ellos compraron. Bueno, ellos viven. Pero vamos rápidamente. Estamos hablando de la musa de Cipriano, que fue su primera esposa, ¿no? Efectivamente. Bueno, y hay que recordar a toda la gente que estamos hablando de un farmacéutico, un boticario, como se decía antes, ¿verdad? Que nació en la península y que estuvo en Los Realejos, en Icó de los Vinos, pero primero fue a Lanzarote, ¿no? Primero fue a Lanzarote. Él viene de la península a Canarias, previa parada en la isla de Fernando Po. En Fernando Po pasa luego a Lanzarote y todos los que han estudiado a Cipriano plantean que viene dada la amistad que contrae en Península con los hermanos Serolo, que eran médicos y farmacéuticos en Lanzarote. Y que ellos y añado yo, otros canarios residentes en la Villa y Corte, le venden la existencia, o le venden, no, le hablan maravillas de estas islas. Entonces él ya casado con Hilaria, deciden emprender, buscarse la vida y abrirse camino en otras partes de lo que era España en ese momento. Caen en Lanzarote están unos años y luego tienen una larga estancia. Bueno, ellos llegan a Tenerife, a Canarias en el 71 y en los 80, 90 están en Icó de los Vinos, donde abren farmacia y demás, y allí yo creo que se integran mucho, ahí es donde conocen a López Ruiz y conocen a más gente, pero después hay algún problema con el tema del uso de la farmacia, de la rentabilidad de la farmacia, y deciden buscarse la vida en otro sitio. Y recalan en los Ralejos, en el Ralejo Bajo, ocupando una casa en la que aún a día de hoy se conserva y que hemos podido identificar en este artículo. Sí. Está en la calle de la Alhóndiga, en la calle de la Alhóndiga. Ajá. En la que antiguamente se llamaba la calle del Terrero, que ha sido también otra cuestión a analizar, porque los que trataban a Cipriano decían que vivió en el Terrero, pero el Terrero es el caserío del Terrero. Entonces abajo aquello era un caserío, y es un caserío de trabajadores, una gran bodega central, pero no era un casco urbano para una farmacia. Entonces había que establecer dónde realmente habitó este señor. Y claro, la calle del Terrero es la calle de la Alhóndiga. Oye, ¿la casa está todavía? La casa se conserva, a día de hoy se conserva, están restaurándola, es un edificio muy interesante del 18. Estas manos privadas y... Sí, era muy interesante por su propia arquitectura, por el trabajo de carpintería de la primera de la fachada y de la primera crujía. La escalera también era es muy interesante, si se conserva, si no la han destruido. Y igualmente tenía una singularidad que también se conservan pocos en el municipio,
cómo son los hornos de pan. Esta casa tenía un horno de pan en el patio que era muy interesante, ¿no? Hay que recordar que no sé si es puerta, así, muro con muro, pero está muy cerquita de lo que es el Colegio San Agustín. Dos casas más allá del Colegio Más San allá. Agustín. Muy bien. Una casa de 2 plantas que queda al lado del súper, de la casa El Batista, 24 horas, ¿eh? del Ahí. 24 horas. Pues Sí, esa sí. casa ahí vivió y ahí se establecen por primera vez el matrimonio y ahí fallece Hilaria en agosto de 1895 Joven, ¿no? Que dice que no... con 51 años. Bueno, bueno. Para Sí. la época, Sí, bueno, sí. relativamente joven. Ella era unos 10 años mayor que Cipriano. Ujú. Y tuvo que haber sido, entiendo, es verdad que de ella hay muy pocos datos. El artículo surge a raíz de la localización del testamento, de su testamento, pero leyendo entre líneas o haciendo una lectura transversal de las fuentes e entendiendo la naturaleza humana, entiendo que este matrimonio fue un matrimonio como muy bien avenido, con mucha compenetración, no tuvieron hijos, por lo cual la confianza y la Sí, cercanía claro. es diferente. Sí, el amor es mucho más entre uno a otro, claro, ¿no? Exacto, y me da que tenían una capacidad de inventiva y de renovación y reinicio constante por el propio periplo que hacen. O sea, se saltan Sí. de Península Fernandopo, Lanzarote, Ico, Los Ralejos. O sea, tienen la capacidad de... Lo que se denota del artículo, en cierta manera, es que tú avalas la idea de que ella fue, en cierta manera, esa musa. Es decir, que ella tuvo un peso específico, me imagino yo, en la decisión que tomara Cipriano de decir, no, pues vamos a salir a la calle, vamos a preguntar, vamos a conocer, porque fíjense ustedes de lo que estamos hablando. No solamente estamos hablando de tradición, estamos hablando, como bien decías tú, de una farmacopea, estamos hablando también de una tradición popular relacionada también con la salud y también, en cierta manera, con todas las creencias, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que tenían esa capacidad de invención y esa curiosidad. Ellos tienen como una curiosidad natural para ver las islas con otros ojos. Es como si fuera su libro o todo el trabajo que hacen de campo y luego que se transforma en ese libro que ella siempre anima y que él mismo lo dice en el libro, que el libro se publica por la insistencia de ella. Tiene que ver, da la impresión de ellos son como los viajeros como los extranjeros que venían aquí y dejaban luego las crónicas que se publicaban como Livingstone. Exacto, pero siendo lógicamente exacto, españoles digamos, y claro. Como un turista nacional. Sí, exacto. Entonces ellos, sí es verdad que no tiene el carácter de guía turística, pero nos puede servir para entender las islas. Además, el título ya te lo deja entrever, a través de... Efectivamente. O sea que hay como una mezcla de géneros entre guía turística y crónica, historia, antropología. Sí, exacto, etnografía. Además, sabes que leyendo a Juan Betancur Alfonso hay similitud en algunos de los escritos que presentan. Por lo de San Bartolomé también que tú habías puesto aquí, también lo trata Juan Betancur Alfonso, y algunas cositas que lógicamente son también pues datos que no hay tanto tiempo entre uno y otro para que se fluya, ¿no? Y que son todos contemporáneos. Si te Exacto, fijas, Betancur Alfonso y Cipriano son todos del siglo XIX, finales del XIX. Sí. Entonces el conocimiento y las sensibilidades o los campos de trabajo del siglo XIX son diferentes tal vez que los enfoques nuestros. Ojalá que encuentres a alguien hace muchísimo tiempo. Yo creo que, no sé si estaba ya yo en la radio o... Bueno, que se pierde, ¿no? Que me dijo la señora que la abuela suya, una señora de 90 años, por lo menos que es su abuela, le decía de ver de chica menuda a un señor que venía con unas largas barbas, que subido a lomos de una mula, y le preguntaba, y que yo, lógicamente, se lo achaqué a Juan Betancur Alfonso porque él recoge, ¿no? Por lo de la barba. Pero de igual manera, quién sabe si en algunos sitios pues también, porque imagino yo que este hombre y para sacar toda esa información tendría que bajarse a la arena, tendría que ir a hablar con la gente, ¿no? Está clarísimo que tenían una capacidad de relaciones humanas muy importante y que eso suplanta la carencia de Hilaria, la historiadora de Canarias, como le dedican la tumba, sí. La carencia de ella no saber leer y escribir. O sea, tendría que haber tenido una memoria prodigiosa, Sí. una capacidad de relaciones humanas muy importante y rozarse mucho para poder llegar a tener la confianza de la gente, para poder que ellos les contaran esos rezados, los remedios caseros. Entonces, lo que nos propones también quizás en este interesantísimo artículo y trabajo, Germán, es que quizás a lo mejor ella pudo ser el vehículo es decir, yo me imaginaba, cuando estaba viendo todo eso, yo me imaginaba a Cipriano escribiendo y ella dictando.
casi, en algunos casos. Pues en algunos casos me da que ese es el papel de ella. Sí, ¿no? Porque ella, al no poder hacerlo ella tenía la capacidad de memoria para quedarse con el rezado, para quedarse con el cuento, con la tradición oral, y luego él transcribirlo. Oye, que es una realidad, tú lo sabes, en nuestra tierra y también en muchos sitios del planeta. Es decir, la mujer es la portadora de tantas reliquias desde ese punto de vista, que si no son por ella, en oraciones, en rezados, pues... La tradición oral. Exacto, desaparecería. Entonces, Pues yo creo que ella juega un papel de ser la que capta o la que retiene esa tradición oral, que por su propia condición de mujer es más cercana con estas mujeres que la pudieron haber retenido. Bueno, hay un dato claro, que a mí me interesa, porque siempre ese tipo de cuestiones hay que tener mucho respeto por la gente, porque la gente se muere porque ha vivido primero, y por eso está muy bien el que se le recuerde. Pero lógicamente también está bien el que se le recuerde. Y eso que me decías tú antes, ¿no? Me parece increíble, ¿no? Que hayan, es como adoptado, no sé cómo decirlo, tanto tú como tu hermano, el hecho de por ejemplo, cuando viene... Es una tontería. Bueno, no, pero bueno, el reconocer, estamos hablando de un cementerio como el de San Francisco, que tiene y alberga los restos de personas muy ilustres, y yo siempre digo lo mismo, con todos mis respetos a toda la gente que ha escrito, a sus familiares, obviamente lo primero, pero yo me pregunto, cuando estuve así grabando con el vídeo, hace unos años, allí, con el homenaje a Agustín Espinosa, digo, ¿qué hubiese sido de todo esto si no hubiese intervenido Germán, su familia, si no hubiese intervenido la tertulia después de los lunes, que le sigue? Es decir, las voluntades se mueven porque gente quiere que se mueva. Entonces, esa cruz, ahí donde voy yo, esa cruz que ustedes enraman de vez en cuando, es una cruz que descubrieron en el santo... Es un panteón, la tumba de Hilaria de Avia es un panteón muy importante, de los mejores que se conservan en este pueblo. Sí. De los pocos del siglo XIX, junto con el de Camacho y Juana Real, que están en el pasillo central del cementerio de San Francisco, y este resulta muy llamativo por su aspecto, por la reja que lo rodea, por estar sobre 2 escalones de piedra, y por el epitafio que tiene en su lápida. Es una lápida de mármol que encima destaca sobre el fondo de piedra natural, de piedra chasnera. Recuerda lo que decía Carlos Gita antes, pero... En recuerdo, si no recuerdo mal, recuerdo de su esposo, a la historiadora de las Islas Canarias, Hilaria de Avia, 8 de agosto de 1895. Una declaración de intenciones, ¿se ha dado cuenta lo que dice, ¿no? Absolutamente, la historiadora de Canarias. Entonces le está dando un papel que era una de las grandes dudas que teníamos muchos que habíamos estudiado o que se acercan a Cipriano. ¿Qué escribió Hilaria? Exacto. A ver si con el tiempo uno descubre eso que tanto ha pasado en la literatura. ¿Dónde están los artículos? ¿Dónde están los libros de Hilaria? ¿Dónde están los manuscritos? No hay nada porque, como bien dice ella en su testamento, no sabía leer ni escribir. Entonces, su figura toma otra dimensión. Sí. Y una dimensión muy propia, por eso lo del título de la musa, muy propia del siglo XIX. Y no será la primera vez que sea el hombre... Bueno, normalmente suele ser muchas veces lo contrario, escondiéndose la mujer del hombre, pero que sea el hombre el que escriba aquello que le dicte la mujer. Y entonces la figura de Sánchez Arribas a lo mejor tenía digamos que una importancia desde el punto de vista de trabajo, de obrero, y sin embargo la parte de miurga, la parte de creatividad partía de ella, ¿no? Y yo creo que incluso en el tedioso trabajo de escribir, que no es fácil, Sí, porque en ese momento estamos hablando de que se escribía con pluma, así que se escribe con un bol, es decir, no había ni bolígrafo ni nada, sino con una pluma de tinta que tenías que mojar, es decir que... Y corrección va y corrección viene, y demás. Es un trabajo tedioso, aparte de toda la recolección de material, luego el transcribir... y crear y montar un libro, o sea, tú has escrito igual que yo. Da para hacer un corto, por lo menos, ¿no? De ver la mujer dictando y el hombre ahí, venga, pues, tremendo, qué bueno, qué interesante. Yo creo que ella es como doy ideas, la voluntad, es la que evita que la voluntad de Cipriano flaquee, ¿no? Sí, cierto. De hecho, cuando se publica en 1900 su libro, ya ella había muerto 5 años antes. Él la nombra como parte fundamental del libro, y anuncia también la publicación de otros trabajos que nunca vieron la luz. No sé si porque hubo crítica, es verdad que cuando el libro sale tiene una crítica muy dura desde Gran Canaria,
Pero yo creo que también es porque le falta la musa, a pesar de que le había contraído matrimonio, nuevamente yo creo que le falta el empuje, exacto, el punto que le daba para poder crear y mantener el pulso de lo que es escribir y publicar. Hilaria, ¿no? Oye, yo creo... Germán, está a través de las Islas Canarias, está asequible, se puede conseguir, se puede leer. Hay una edición de los años 90 del Aula de Cultura de Tenerife, donde está prácticamente todo, y luego también hay una versión de A través de la isla de Tenerife, que es una versión más corta de González Jerez, de Alfonso González Jerez, si no lo recuerdo mal. Donde trata la parte exclusivamente, se desgaja la parte de Tenerife. ¿Y dónde? ¿Lemus, me imagino? En Lemus o en cualquier otra librería, creo que puedes. Vale, esta última es de Ediciones Idea, yo creo que se puede conseguir. Bueno, además que hoy en día el tema ha cambiado. Tú puedes mandar a pedirlo y incluso hay muchas formas. La edición de los años 90, pues entiendo que ya habría que ir a librerías de antiguo. Amor Biblioteca puede que incluso... En las bibliotecas, yo creo que en la biblioteca de Ralejo tiene que conservarse. Vale, muy bien. Y luego yo creo que también la de la última, esta edición tinerfeña de su paso por las islas, pues yo creo que también tiene que estar en la biblioteca municipal. Como te digo, ya yo estoy viendo el corto con la composición y dirección musical de Jesús Jacomar González y Llama, del trabajo de Germán, bueno, que es tremendo. ¿Por qué? Porque es que, a ver, ese tipo de cuestiones es como cuando tú pichas en la tierra una semilla y germina y después la cuidas y todo, y eso es una cosa que es... eso es lo que siempre digo yo, la agricultura y la cultura, es decir, las dos cosas van a la par, tienes que regar la cultura no puede ser vivir siempre de lo mismo y tener siempre lo mismo. Llega 21 de febrero, Día de las Letras Canarias, no, la cultura hay que regarla y hay que seguir, y esto es un tema apasionante que da para bueno. Y que que la historia o sea, hay que seguir trabajando, hora en labora, un poco de agricultura y cultura, sí. pues bueno, pues orar y trabajar, pues sí, el trabajo no tiene por qué ser rutinario. Sí. Entonces, en este caso, yo creo que estamos en la obligación, los que yo en mi caso he estudiado historia, yo estudio historia del arte, pero no dejo de ser historiador, entonces me parece que es de justicia poder intervenir en estas cuestiones y no... Aparte que también tiene una lectura estética y artística, porque su panteón, como te decía antes, es un referente dentro de lo que es la iconografía funeraria en Tenerife y además, curiosamente, estudiando otros cementerios católicos antiguos que quedan, para no entrar en la parte de los extranjeros, de las cherchas y demás, que ahí pueden encontrar otro tipo de registros. La tumba de Hilaria es una tumba plenamente romántica y es un homenaje, es un canto al amor y a esa complicidad de un matrimonio que incluso él lo plasma en su libro. Él dice en su libro que quiere que cuando fallezca lo entierren con ella, a pesar de que había contraído matrimonio con otra mujer. Él pide en el libro, que se publica ya casado con esta segunda esposa, pide que lo entierren allí. Es todo un canto a amor, es un alarde de romanticismo, de posromanticismo pleno. Por eso también viene muy al caso definirla a ella como la musa. Y que en Tenerife no se conserva otro panteón igual, con ese trasfondo y con ese epitafio y con todo ese cariño que tiene. En Tenerife no se conserva otro caso hasta los años 30 que Jorge Grossman le encarga en Santa Cruz a Esmeralda Cervantes, la famosa arpista, tocadora de arpa que acaba en Tenerife, le encarga su panteón a Génova, que también es un poco otro monumento a ella. Que bueno, realmente es un monumento porque es una capilla marmórea con ella tocando el arpa arriba y en su interior presidía un busto de mármol que ahora está en el Museo de Bellas Artes. Bueno, apasionante todo lo que nos comenta. La pena es que ya se nos está terminando el tiempo y tenemos él también que nos está haciendo un hueco en su trabajo, se lo agradezco muchísimo, tanto a él como a su hermano y su familia, de don Pepe y su señora, los plátanos que siguen ahí. Dice, bueno, Isidro cuesta, pero seguimos adelante. Seguimos, bueno, todos lo hemos... En estos 2 años de pandemia lo hemos pasado mal. Sí. En función de muchos factores, pero bueno, sí. Las empresas se han resentido. Hay empresas que han sobrevivido, otras que se han quedado por el camino y nosotros, gracias a Dios y a la constancia, pues hemos sobrevivido. Pues nada, además de darte ese ánimo a ti, a tu hermano, a tu familia, a todos tus trabajadores,
y siempre recordando la memoria de tu padre y de tu madre, que siempre, no me acuerdo si es Carmen o es... Paca. Paca, Francisca Paca, ¿no? Doña Francisca. Pues también y don Pepe, que Dios lo tenga en la gloria, que estarán ahí muy orgullosos de sus hijos. Pues les digo que miren, yo abogo en otros medios de comunicación, y ojalá que aquí, porque esto lo están viendo ustedes, él está aquí, esto es una cosa que estamos empezando a ver, lo están viendo en la cámara, pero dentro de poco tendremos un realce, espero yo, si eso sale adelante, de tener una mejor, digamos, disposición desde el punto de vista de lo que es en sí la imagen, y en esa imagen, por lo menos nosotros desde aquí, apoyar decididamente un espacio como el de historia que hemos tenido con Germán, con Melchor, con David, con José David, y con tantas otras personas que han venido con nosotros, con el mismo Jesús Agomar González Guillama, con Javier Lima, con un montón de gente que han venido por aquí, y desde aquí pues animar a la gente, porque, a ver, yo con todo mi respeto, siempre se lo digo a mi jefe, a Benito Débora Hernández, que bueno, han hecho una labor extraordinaria en el tema deportivo, y la gente está muy involucrada en el tema del deporte, tanto a nivel, digamos, federado o no. Uno de los digamos que negocios que ahora están mucho en alza en Los Realejos son los gimnasios, me parece muy bien, es decir, mens sana corpore sano, pero la mens sana está bien, y a mí me gustaría por eso avalar y crear, por supuesto, foros y estadios en donde la cultura, la historia es cultura, sí. Y entonces pues todo eso esté representado, ¿no? Y entonces pues ojalá que en eso, si hay otros medios que lo hagan, pues adelante, pero que además de Belingo, además de fiesta y de jarana, hay que darle a la gente otras cosas. Entonces, pues bueno, ahí te animo a ti, a la tertulia de los lunes, por supuesto. Queda pendiente esa entrevista y en la medida de lo posible, como siempre, ofrecerte los micrófonos que no son los míos, son los de muchas personas, principalmente realejeras, porque yo primero que nada, el municipio de Los Realejos, pero por ende, fíjense ustedes, nos escuchan en todo el planeta. La cultura no tiene límites, no hay que caer en chauvinismos innecesarios, sí. Pero sí es necesario conocer nuestro pasado, nuestra realidad y nuestra identidad para poder ser mejores y tener una conciencia un poco. Eso es un poco lo que busca también la tertulia y un poco lo que he buscado con esto, cada vez que intento publicar, poner en valor. Hombre, si no vale la pena no se publica básicamente, pero bueno, pues nosotros poner en valor el pasado y sobre todo las posibilidades, lo que estábamos hablando de hacer nuevas lecturas o aportar nuevos datos, por supuesto, siempre aportando cosas nuevas, pero que también incluso a veces es bueno releer. Sí, no, por supuesto. Además nosotros al finalizar esta entrevista, tanto en radio, en audio no, pero en lo que es en sí nuestra disposición del Facebook y del YouTube de esta casa de Radio Realejos, pues le ponemos el link del PDF de ese artículo que aparece, como digo, en esa revista del, pues en este caso de ciencia, revista de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Catarum. Así que, pues, ¿qué te digo? Para mí esto es un día de fiesta. Esto es como cuando vas a la fiesta y te compras un turrón. Oye, lo digo de verdad, en serio. Qué bueno es esto. Germán, muchas felicidades, mucho ánimo. Y ojalá que nos dé salud para seguir nosotros comentando y hablando de todo, pero también, por supuesto, de nuestro pueblo, pues, que le toca un poquito. Pues sí. Un saludo, amigo. Gracias. Bueno, ahí lo dice, adiós. Hasta luego. Bueno.